Hola, el día de hoy les vamos a presentar diferentes situaciones de la naturaleza con las leyes de Newton. La primera situación es un nido de pájaros con un pájaro adentro. En esta tenemos un MG que lo ejerce el nido en sí y el pájaro que está adentro, estos se suman. Y la gravedad, pues obviamente el vector va hacia abajo, pues porque gravedad siempre va hacia abajo. Y sí, tenemos dos tensiones. La tensión uno, en esta está, o sea, esta la ejerce el pájaro para el nido, o sea, en- se sostienen el pájaro y el nido, y la tensión 2 es del nido hacia la rama y también se sostiene. En este diagrama no tenemos una ecuación de X porque no hay movimiento y la ecuación de Y es mg más la tensión uno menos la tensión 2. Esto da cero pues porque no hay movimiento, no hay aceleración. Ahora voy a presentar tres diferentes situaciones posibles del balance de los micros entre rama y rama. La situación número uno es el momento justo después de que ya dejó la rama, es decir, no vamos a tomar en cuenta ese impulso que realizó el micro. Vamos a despreciar lo que es viscosidad y fuerza de fricción del aire, por lo que solo nos queda mg. Por lo tanto, fuerzas de en x es igual a cero, porque no hay nada, y fuerzas en y es masa por aceleración, lo que quiere decir que es gravedad es igual a aceleración. En la segunda situación, vamos a tomar en cuenta el momento justo antes de que el mono se separe de la rama, por lo que sí estamos tomando en cuenta esta fuerza de impulso que hace el mono para saltar. Esto, entonces, lo vamos a graficar como una fuerza aplicada, que es la flecha azul, que va hacia el sentido de la derecha, porque es hacia donde está haciendo la fuerza, y el contrario, que es la fuerza de fricción, sería esa, además de que el mono está teniendo un rozamiento con su pie y la rama. Es por esto que en la sumatoria de fuerzas en X tenemos que es masa por aceleración, es decir, fuerza aplicada menos fuerza de fricción es igual a masa por aceleración. Y en sumatorias en Y encontramos que es fuerza normal menos mg, que es igual a cero, lo que quiere decir que fuerza normal es lo mismo que mg. En la última situación, también vamos a expresar el aire, la viscosidad, pero iba a ser igual que en la misma situación anterior, es decir, el momento justo donde está tocando la rama para impulsarse, solo que esta vez el mono saltará con un ángulo. Por eso debemos hacer una descomposición vectorial, que la podemos ver en el diagrama. Eh, Al resolver esto, obtenemos las siguientes ecuaciones. Sumatoria de fuerza de Y es igual a masa por aceleración en Y. Es decir, fuerza normal más fuerza aplicada en Y menos mg es igual a masa por aceleración en Y. Y las sumatorias de fuerzas en X sería masa por aceleración en X. Eso es el resultado de la sumatoria. Lo que quiere decir que sería fuerza aplicada en X menos fuerza de fricción es igual a masa por aceleración en X. Ahora vamos con la mordida del caimán. Como podemos observar en la mandíbula del cocodrilo, en la mandíbula inferior está el peso que es mg y también tiene Fn porque está en apoyo. En la mandíbula superior también tiene mg porque es el peso que está soportando. En cambio, esta no tiene Fn ya que está en el aire y no tiene nada que lo soporte. También se puede observar que en el centro de la mandíbula se ubican los ejes X y Y, donde se analiza que hay una fuerza de fricción. Gracias a esta fuerza de fricción se crean los ángulos que son el coseno y el seno, que eso se llama una descomposición vectorial entre los ejes X y Y. Cuando nos ponemos a analizar las ecuaciones quedan así. Las de X, de la fuerza de fricción uno es la X, F es igual a coseno del ángulo menos fuerza de fricción es igual a cero. Y la de Y es F del seno del ángulo más Fn menos mg es igual a cero. Ahora la de F2 es igual a Fx, es igual a F del coseno del ángulo menos la fuerza de fricción es igual a masa por aceleración y la de Y es Fn menos F del seno del ángulo más mg es igual a cero. Un choque entre bisontes. Bueno, aquí como podemos observar, cada bisonte tiene 4 FNs y 4 MGs. ¿Por qué? Porque la suma de estas FNs y MGs pues da como resultado el FN total y el MG total del bisonte.
Y ahora también podemos observar que cada bisonte tiene una fuerza aplicada para el choque. Y esta fuerza aplicada tiene una inclinación, así que se hace una descomposición vectorial y queda FA coseno del ángulo en X y FA seno del ángulo en Y. Y por esto ya podemos sacar las ecuaciones. Bueno, la ecuación en X sería FA coseno menos FA2 más FF, o sea, fuerza de fricción. Esto es porque la fuerza, la FA2, que es la fuerza del otro bisonte, es contraria a la fuerza aplicada por nuestro bisonte. Y como la fuerza de fricción también es contraria al movimiento del bisonte, entonces se le suma a la FA, a la fuerza aplicada 2. Y en Y sería fuerza normal por 4, porque como ya había dicho, hay 4 FNs y al sumarlas se logra la FN total del bisonte. Y esto menos mg por 4 más FA seno del ángulo. Bueno, esto es porque eh, más FA seno del ángulo, porque FA seno del ángulo también va hacia abajo junto con la mg. Entonces son contrarias a la FN. Entonces, por eso se le suma a la mg y estas dos se le restan a la fuerza normal. Esto fue todo y gracias por escuchar.